La práctica del día de hoy. Tenemos fuerzas paralelas en equilibrio. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros ustedes ya trabajaron con lo que es primero vectores en el espacio, ya se dieron cuenta de que los vectores son líneas rectas que representan magnitudes físicas, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración, puede ser la energía, puede ser el trabajo, puede ser la fuerza. Entonces, y estos vectores tienen dirección, módulo, sentido, para que queden bien definidos. ¿Sí? En vectores, o vienen vectores del espacio, además que los ángulos directores son los que van desde los ejes positivos de X, Y o Z hacia el vector. ¿Qué más vieron? En fuerzas concurrentes vieron que yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas y considerar, dependiendo del resultado, considerar si el cuerpo se mueve hacia un lado o hacia otro, o si él está en equilibrio, o sea, está en reposo, ¿sí? Y aprendieron a sumar, demostrar analíticamente que las fuerzas estaban en equilibrio. ¿Por qué? Porque les daba, tendía al cero. Sí, representación gráfica mediante vectores, donde ya representaron las fuerzas. Mediante el método del paralelogramo, si se cerraba el paralelogramo, los vectores se cerraban en un punto, quería decir que nuestro cuerpo estaba en equilibrio, que al hacer la sumatoria de fuerzas para tres fuerzas, una de ellas era equilibrante de las otras, ¿sí? Todo eso ya vieron. Ahora vamos a ver lo que se llama esta práctica del día de hoy. Fuerzas paralelas en equilibrio. Entonces, ¿de qué se trata esto? Miren, aquí en pantalla ustedes pueden ver que tenemos un sistema, miren, un sistema que está constituido por una regleta de aluminio, que es esta de aquí, y sobre la que nosotros vamos a poner unos portamasas, aquí una, dos, tres y cuatro, que van a ser las fuerzas que van a estar actuando sobre este sistema. Y dependiendo de la distancia, van a hacer que nuestro cuerpo de prueba se mueva hacia un lado o hacia otro. Suponiendo que esta fuerza de aquí sea pequeña y esta de aquí sea muy grande, ¿sí? Vamos a representar así. Entonces el cuerpo se va a mover en esta dirección, ¿no? Para este lado. Y si fuese al revés, bueno, de aquí, por aquí se va a mover hacia este lado porque la fuerza esta es pequeña y no es lo suficientemente intensa como para detener al cuerpo en equilibrio. Lo que nosotros necesitamos aquí es encontrar un punto de equilibrio entre todas estas fuerzas para que todo quede completamente vertical, perdón, horizontal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Moviendo nosotros, miren, yo puedo mover los portamasas de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, miren, ¿sí? Me puedo mover y dejarlos en una distancia que yo considere apropiada. Entonces, esas distancias van a depender de ustedes. El valor de las masas va a depender de que yo logre el equilibrio de esta barra de aluminio aquí, siempre y cuando
por ejemplo, yo voy a aumentar en la masa 1, voy a aumentar aquí un valor de masa, pongámosle de 50. Sí, ese me parece. Ingresar, miren, ahí yo ya ingresé una masa en esta parte de aquí. Yo puedo poner otra masa en el portamasas 2. Elijo el portamasas 2 y voy a poner una masa de 20 gramos. Ingresar, miren. Sí. Entonces, como pueden ver, nuestro sistema se está desviando hacia este lado. ¿Qué tengo que hacer yo? Una vez que yo ponga masas sobre mi sistema, mover los portamasas para lograr que el cuerpo del sistema se quede en equilibrio, o sea, totalmente horizontal, perdón, totalmente horizontal. La horizontalidad podría tomarlo yo desde este lado. Entonces yo tengo que mover todos estos portamasas para que mi cuerpo, mi sistema se encuentre totalmente vertical. Como no logro de esta manera, yo voy a ingresar en el portamasas 4, voy a ingresar un valor de masa de unos 25 gramos. Ingresar. Miren, ahí yo ya estoy logrando que se mueva y se quede en línea totalmente horizontal. Eso por una parte. Eso para comenzar. Entonces, vamos ahí, vamos. Ayúdenme con los objetivos, señor. ¿Quiénes están aquí? Déjenme. ¿Quién está aquí? Deberían estar todos, pero... Señor Pilataxi, ayúdeme con el primer objetivo. Ya le dijo. Primer objetivo, obtener experimentalmente dos sistemas de fuerzas coplanares paralelas en el equilibrio. Muchas gracias. Coplanares, o sea, en el mismo plano. Y fuerzas coplanares paralelas en equilibrio. ¿Sí? Entonces, en el simulador ustedes van a tener dos procesos. El primer proceso va a ser con dos, miren, con dos portamasas, o sea, con dos fuerzas. Luego van a cambiar para 4 fuerzas. En cada uno de estos procesos ustedes deben obtener, como les dije, que el cuerpo se encuentre totalmente en equilibrio, quiere decir que esté totalmente horizontal. ¿Sí? Más o menos por ahí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos, siguiente objetivo, señor o señorita. Señorita Fiallos, por favor. Segundo objetivo. Ya. Comprobar las condiciones para un sistema de fuerzas paralelas. Comprobar las condiciones para un sistema de fuerzas paralelas. Como pueden ver, miren, ¿por qué se dice que este sistema es de fuerzas paralelas? Porque yo aquí tengo una fuerza que se dirige hacia abajo, miren, y aquí tengo otra fuerza que también se dirige hacia abajo. Y estas dos fuerzas son paralelas entre sí. ¿Sí? Entonces, por eso se trata de un sistema de fuerzas paralelas. Además de que toda esta barra de aluminio, todo esto se está dirigiendo hacia abajo. Miren, también está en paralelo a las otras fuerzas. Ah, tengo otra fuerza que se dirige hacia arriba, sí. Y esta también es paralela a las fuerzas que yo estoy poniendo sobre los portamasas. Entonces, todas estas fuerzas son paralelas entre sí. Por eso hablamos de fuerzas paralelas en equilibrio. Listo. Último objetivo con un señor Trujillo. Ya, Inge.
Tercero, aplicar las operaciones vectoriales por métodos gráficos y analíticos. Muchas gracias. Aplica de vectoriales, aplica de operaciones vectoriales. Suma, resta, multiplicación, división. Sumatorio de fuerzas en X debe ser igual a 0. Sumatorio de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Con eso yo compruebo que el cuerpo está en equilibrio. Métodos gráficos. Yo voy a utilizar el polígono funicular. ¿Qué es el polígono funicular? No es nada más que la representación de todas las fuerzas que yo tengo aquí. Voy a mover esto. Va para allá. Ya. Yo tengo aquí las 4 fuerzas que están actuando sobre mi sistema. Y yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener la fuerza 1. Voy a tener la fuerza 1 con cierta magnitud. Voy a tener la fuerza 2 con cierta magnitud. Digamos que esta es un poco más pequeña. Voy a tener esta de aquí igual con una cierta magnitud. ¿Sí? Y esta también, supongamos que esta también tiene cierta magnitud. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo yo represento esto gráficamente? Estas fuerzas yo las voy a colocar en orden y como están distribuidas con su propia magnitud, con su propio valor, con su propio módulo, y tiene que la sumatoria de todas estas fuerzas, por ejemplo, si yo tengo aquí así, esta acá y esta acá, debería darme un valor de una fuerza al unir yo esta fuerza con esta fuerza, debería darme un punto de equilibrio donde ese punto de aplicación es justamente el centro de masa de todo este sistema. Una vez que yo haga gráficamente, ¿no? Debería darme un punto de equilibrio y debería coincidir con el centro de masa o con lo que yo considere donde se está aplicando la fuerza equilibrante para todo este sistema. Y eso ya vamos a ver un poco más tarde, cómo van a hacer ustedes este polígono funicular que llamamos. Listo. Una vez ya visto los objetivos que tenemos el día de hoy, vamos a comenzar con la práctica del día de hoy. Entonces, ustedes deben tener ya abierto la hojita de datos. Para esta hoja de datos tienen solamente 2 tablitas. En estas 2 tablas ustedes van a tomar, voy a hacer más grande, ahí está. Van a tomar ciertos valores. Primero, la fuerza Fn. Van a tomar una Rn. Van a tomar un M1, R1, M2 y R2. ¿Qué significa esto? Primero, fuerza N, Fn es en newtons. Esa es la fuerza que está actuando sobre nuestro sistema en este momento. ¿De dónde la tomamos? Primero, como les dije, vamos a trabajar con 2 fuerzas. Presiono el botón 2 y ahí yo ya tengo el primer valor que necesito tomar. Aquí en la cámara inferior izquierda, derecha, perdón, tengo yo el valor de todo mi sistema, miren. Sin tomar en cuenta ninguna fuerza, pongamos, aquí estás, 25, pongamos 0, porque debemos iniciar con 0, me imagino. 0, ingresar. Reiniciar. Ahí sí. Entonces, miren, yo para 2 fuerzas, primero tomo en cuenta este valor, que es en newtons. Por ejemplo, aquí yo tengo, hasta aquí tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 7 aproximadamente. Ese valor yo lo voy a tomar y lo voy a llevar a mi tabla. Y 4.7 newtons.
Luego tengo aquí en primero una distancia, un RN o una distancia a la normal. ¿Cuánto sería la distancia a la normal? Justamente donde está ubicado mi primer abrazadera. En este caso es esta de aquí. Miren, ¿a qué distancia está? Justamente en el centro. También tomo esa distancia, tomo en cuenta. Luego me dice masa 1, distancia 1, masa 2, distancia 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a agregar en el simulador, voy a agregar tanto en el portamasas 1 como en el portamasas 2 diferentes valores de masa. Por ejemplo, para el portamasas 1 voy a elegir unos 100 gramos, ingreso. Para el portamasas 2 voy a poner unos 125 gramos, ingreso. Miren, ahí yo ya tengo mi ingresado las masas. En la masa 1 creo que no puse ingresar. Aquí vamos a poner 100 gramos. Muy bien, ingresar. Listo. Ahí yo ya tengo ingresadas las masas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo voy a mover los portamasas para lograr el equilibrio, o sea que en mi cuerpo se quede totalmente horizontal. Puede ser esta, puede ser esta otra. Y en el total que yo tengo que ver que el cuerpo de prueba se encuentre totalmente en equilibrio. Miren, ahí parece que yo ya he obtenido el equilibrio del sistema. Y voy a tomar primero distancias. Distancia del portamasas 1 está en la cámara inferior izquierda. Entonces, justamente al centro, miren aquí al centro, me da la medida exacta de dónde está ubicado el primer portamasas. Tengo aquí 0, 5, 6 centímetros. No es, perdón, es 10, 15, 16, 16 centímetros puedo tomarlo en cuenta eso. Entonces, inicio. Primero, en la masa 1, ¿cuánto era? 100 gramos. La distancia eran 16 centímetros. Ustedes todo ponen en metros, ¿no? 0.16. 0.100. La masa 2, regreso acá, presiono 2 y ahí, como pueden ver, ya se me asoma exactamente dónde está. Está a 80 centímetros y con un valor de 125 gramos. Masa 2, 125, un valor de 0.80 metros. Y este valor de aquí es el valor que estaba justamente en el centro, 0.50. Listo, con eso yo ya tengo mis primeros datos para el sistema de dos fuerzas paralelas. Entonces, recomendaciones, jóvenes. Un dato más que necesito. Miren, una vez que yo ya obtuve el equilibrio, voy a la cámara inferior derecha y tomo el valor que tengo aquí en el newtómetro. Este de aquí es un newtómetro que me va a medir fuerza. Y voy a tomar aquí, tengo 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 newtons exactamente. ¿Sí? Y ese valor yo lo voy a llevar, lo voy a anotar. En vez de esta Fn, voy a poner 7 newtons. Pero tengan en cuenta este valor de aquí también. 7 newtons aquí y aparte 4.7 newtons, que era lo primero que medí, ¿sí? Aquí no les ponen en la tabla de datos, pero deben tener también ese valor anotado. 4.7 newtons. Entonces aquí tengo 7 newtons
distancia a 50 centímetros, masa 1 100 gramos, distancia 16 centímetros, masa 2 125 gramos, distancia 80 centímetros. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, pero ¿cómo sacó el primer valor? El 4.7 creo que era. 4.7. Mira, yo voy a reiniciar todo. Como ya tomé los datos, no importa. Reinicio todo, mira. Cuando reinicio todo, me va a dar un valor en el newtómetro. ¿Sí? Para dos fuerzas. Yo tengo hasta aquí 4, 4.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4.7 newtons. Cuando el cuerpo de prueba no tengo masas añadidas y nada más. 4.7 newtons. ¿Listo? Ese es el primer valor que tienen que tener en cuenta porque cuando hagan los cálculos van a necesitar ese valor. ¿Sí? Listo. Una vez que yo ya he tomado estas medidas, regreso aquí al simulador y presiono el botón 4. Y como pueden ver, se me aparece en reinicio primero para que todo se quede en cero. ¿Sí? Ningún portamasas tiene masas añadidas. ¿Sí? Miren, ahí está. Ningún portamasas tiene masas añadidas. Ahí está. Vacío, vacío, vacío. Aquí voy a poner de una vez 0 para que no me falle nada. Entonces, para el sistema de 4 fuerzas lo mismo. Lo primero que voy a tomar es la medida esta. Sí, tengo 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5.7 newtons y lo llevo a mi tabla. 5.7 newtons. Ese es un valor que necesito para hacer cálculos. Luego, yo voy en cada uno de los portamasas, voy a poner un valor de masa X. Yo voy a comenzar el primero con 50. Voy al portamasas 2, le voy a poner un valor de 75, puede ser. ¿Sí? 75. Al portamasas número 4 le puedo poner un valor de 150. Eso es indiferente de ustedes, tienen que ingresar el valor. Y en el número 4 voy a poner un valor, una masa de 10. Ingresar. Listo. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta una cosa. Muy importante también. Que yo no debo exceder la medida del newtómetro, porque si no, las medidas no me van a salir, no me van a cuadrar. Entonces, ¿cómo determino eso yo? Voy aquí a quitar este valor de masa de 10 gramos y voy a poner una de 100. Ingresar. Miren, todavía puedo medir. Entonces, con eso regreso a 10, ingreso y ahí le dejo. ¿Sí? Entonces, si yo pongo demasiada masa, voy a poner unos 200 gramos aquí. Ingresar. Miren, ya llegué hasta 10 y más de 10 yo no puedo medir. Por lo tanto, puede ser que haya más peso en conjunto del que me está marcando en el newtómetro. Por eso debo tener mucho cuidado en colocar las masas. Voy a regresar voy a poner unos 30 gramos. Ingresar, listo. Con eso suficiente. Con eso puedo trabajar, con eso puedo manejar. ¿Y qué hago? Simplemente voy a ir moviendo los portamasas. ¿Sí? Los portamasas de un lado al otro hasta conseguir el equilibrio. Muevo, muevo, muevo. Voy a mover este para acá. En este también voy a mover para acá. Un poco más acá. Por ahí parece que está en equilibrio, ¿no? Verifico que todo esto esté en equilibrio y una vez que ya tengo los valores, ya tengo todo
todo el sistema en equilibrio, ahí sí tomo la medida primero del newtómetro. Miren, yo tengo aquí 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 newtons. Y eso anoto en FN, 8.3 newtons. La distancia a la normal, lo mismo. Miren, veo aquí, me acerco un poco. ¿Dónde está colocado la abrazadera del centro? Está aquí, a 50, lo mismo. Está a 0.5 metros. La masa 1, ¿cuánto es el valor de la masa 1? Hago clic aquí, me dice 0. ¿Por qué me dice 0 si yo ingresé un valor? Vamos a ponerle unos 50. Ingresar, ahí sí. Ya, me alejo un poco. Ahora ya no está en equilibrio. Voy a mover esto, ¿sí? Hasta que encuentre el equilibrio. Ahí. Listo. Primer portamasas. Ahora sí, vuelta, tomo de nuevo la medida. Tengo 8.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.8 newtons. Ahora sí, 8.8 newtons. Distancia 0.5. Masa 1. Masa 1, 50 gramos. 0.050. Distancia a la masa 1. Tengo en la cámara aquí. Tengo aquí exactamente. Son 5. Digamos que son 6 centímetros. 0.06 metros. Masa 2. Presiono el botón 2. ¿Sí? 75 gramos de la masa. Distancia. Tomo la distancia que tengo aquí. 20, 21, 22, 24, 25 centímetros. 0.25. Masa 3. Presiono el botón 3. Tengo 150 gramos. 150. Y la distancia es de 74 centímetros. Listo. Y la última masa 4. Presiono el botón 4. Tengo 30 gramos. 0.30. Y con un valor en una distancia de, tengo 89 centímetros. 0.89. Y con eso ya terminé de tomar las distancias, valores de las masas, valor de la fuerza normal, distancia a la normal para la práctica. Listo. ¿Alguna duda? ¿Cuál es la apreciación del newtómetro? Newtómetro. Entonces, vamos aquí al simulador. Sí, vamos ahí. Déjenme abrir. ScreenMaker. Listo. Entonces, descubramos cuánto es la apreciación del newtómetro. Si yo digo que desde aquí hasta acá tengo un newton, ¿sí? Cada una de estas líneas van a representar ¿cuánto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 líneas, ¿sí? De separación. ¿Cuánto será la apreciación del newtómetro? 0,1. 0.1 newtons. ¿Sí? Entonces ya tenemos la apreciación del newtómetro. Lo mismo para la regla. ¿Qué es lo mínimo que yo puedo medir con esta regla de aquí? 1 centímetro. Ya, 1 centímetro. Ahí está, 1 centímetro. Y eso transformado a metros, ¿cuánto es?
Eso mismo. Eso mismo, ya. Entonces ya tienen la apreciación de la regla y la apreciación del newtómetro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo entendido? Listo. Como no hay preguntas, entonces, por favor, ya saben, grupos, vayan a sus grupos. Esto está aquí. No, aquí. Listo. Miren, ustedes, una vez que ya tomaron sus datos, ¿qué me dice en la hoja guía? Ustedes tienen aquí esta parte de aquí, miren. Sí, tienen este grafiquito donde ustedes van a poner los valores de las fuerzas con las que estuvieras trabajando. Fn era la fuerza normal, la fuerza total. Cuando ya ubicamos todas las masas y todo eso, ese va a tener un valor. En mi caso, creo que tenía un valor para el sistema de dos fuerzas, de 7 newtons. Sí, entonces yo aquí voy a colocar el valor de esa fuerza, que sería 7 newtons. Además, aquí dice ppl, sería peso de la placa. Ese es el valor que les dice tomar el primerito antes de que pongan cualquier otra fuerza. Y aquí ya se me borró. ¿Quién me borró? ¿Quién fue? Aquí está, 4.7 newtons. Y lo voy a poner aquí abajo. 4.7 newtons. Más los valores de las fuerzas de estas. Entonces, como yo ya tengo la masa, simplemente multiplico por la aceleración de la gravedad y ya tengo el valor de cada una de estas fuerzas, de la fuerza 1 y la fuerza 2. Cosa que al sumario todas estas fuerzas me debe dar algo parecido a lo que tengo aquí. Sí, lo mismo para este lado. Peso de la placa, que sería, ¿cuánto me salió aquí? Déjenme ver. 5.7 newtons. Sí, entonces, este valor de aquí, 5.7, ven que es muy importante, más lo que tenía yo en el peso de la fuerza normal, 8.8. Aquí sería 8.8 newtons. ¿Sí? Que también es newton. Más las fuerzas que van a calcular ustedes con los pesos, no con los pesos, con las masas adicionales que pusieron en los portamasas. Todo esto sumado me debería dar igual al valor de acá, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Encontrar que estos dos valores, este valor de aquí, se parece a la suma de todos los valores que tengo yo acá abajo. ¿Sí? Primera parte, si ven que sí sirvió ese primer datito. Luego, ustedes para el cuestionario, ¿qué tienen que hacer? Dice, para el sistema de dos fuerzas paralelas, comprobar gráfica y analíticamente las condiciones de equilibrio para un sistema de dos fuerzas paralelas. Justifique el resultado. Déjenme ver dónde está. Ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Comprobar gráfica y analíticamente.
Analíticamente, de esta forma. Yo saco el valor de las componentes en la fuerza, fuerza en el peso de la placa. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Sí, nosotros ya aprendimos que para los vectores en el espacio tenemos tres componentes, I, J y K. Y como yo ya tengo los valores en la componente, miren, todos estos valores de aquí son de las componentes, si se dan cuenta. ¿Cómo compruebo eso? Suma. Fuerza normal va a ser la sumatoria de fuerzas. Y si me da un valor igual, yo puedo decir que esto está en equilibrio. Sí, solamente sumatoria de fuerzas. Con eso yo ya tengo para poder decir si el cuerpo no está en equilibrio. Para el sistema de 4 fuerzas, otro tanto, lo mismo, sumatoria de fuerzas. Sumo la fuerza 1, 2, 3, 4 más la fuerza del newtómetro. Todo esto debería ser igual o tender a lo mismo. 7.6 no se parece a 7.7. Sí, sí se parece. Por lo tanto, yo puedo decir que estas fuerzas están en equilibrio. Sí, para el sistema de 4 fuerzas. Comprobar el equilibrio mediante momentos. ¿Qué es el momento? Momento es igual a una fuerza por una distancia. Por eso tomaron el valor de la masa para poder calcular la fuerza y las distancias a las que se encontraban cada una de las portamasas. Entonces, multiplican fuerza por distancia y todo eso tiene que darme un valor de 0. Si es que el cuerpo, si es que el sistema está en equilibrio. Hago la sumatoria total y sí tiende al 0. 0.0004 es igual a 0. No es igual a 0, pero sí tiende al 0. Y aquí explican el margen de error. ¿Por qué se da este margen de error en el sistema? ¿Sí? Por último, tienen que ustedes graficar las fuerzas. Por ejemplo, para el sistema de 2 fuerzas, aplicando una escala apropiada, yo voy a dibujar la fuerza normal, que sería la fuerza cuando ya puse todas las masas, ¿sí? Y las fuerzas que están actuando en posición contraria. La primera me salió 7.9 newtons y la segunda me salió 1.59, 3.5 más 2.81. Entonces, todas estas fuerzas de aquí deben ser igual a la que tengo aquí arriba. ¿Sí? Todas estas fuerzas, sumatoria de estas fuerzas, debe ser igual a lo que tengo acá arriba. Con eso yo compruebo que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Dibujan con la escala apropiada, ¿sí? Ponen la escala que necesiten hacer para poder demostrar esta parte de aquí. Luego, igual, miren, yo voy a dibujar las fuerzas una después de la otra. Fuerza número 1, más la fuerza o peso de la placa, el peso de la placa, más la fuerza número 2. Debería darme igual a la fuerza del newtómetro que tengo aquí. Si me dan iguales, miren, me da iguales, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. Y con esto ya demuestro gráficamente que este sistema está en equilibrio porque la sumatoria de estas fuerzas de aquí es igual a la fuerza total que tengo yo acá. ¿Sí? La escala, eso, ojo, la escala, si ustedes no utilizan una escala adecuada, no les va a salir esto, no les va a salir igual. Entonces, como les dije, yo dibujo aquí primero mi sistema de coordenadas. Y sobre mi sistema de coordenadas, yo voy a ir dibujando las fuerzas, fuerza 1, peso de la placa, y la fuerza 2, una detrás de la otra.
y comparo con el valor de la fuerza total que me salió en el newtómetro al final. Y con eso ya tengo comprobado gráficamente que el sistema se encuentra en equilibrio. Esto para el sistema de 3 fuerzas. Sí, listo. ¿Qué más? Entonces, una vez que haya hecho eso, hago lo mismo para el sistema de 4 fuerzas. Miren, aquí yo tengo la fuerza normal, que es la última que medí en el newtómetro. Tengo el peso de la placa, la primera que medí en el newtómetro. Y tengo las fuerzas que calculé utilizando la masa por la aceleración. Igual, con la escala apropiada, porque si no utilizan una buena escala, no les va a salir esto. Ojo, tienen que utilizar una buena escala. Listo, una vez que yo ya tenga eso, las fuerzas que están siendo aplicadas sobre el sistema, yo voy a hacer lo mismo, miren. Vengo acá, hago mi sistema. Eje X, perdón, eje Y, eje X, y voy dibujando cada una de las fuerzas que interviene aquí. Aquí está mi fuerza 1, la fuerza 2 es un poco más pequeña, ahí está. La fuerza o el peso de la placa viene hasta acá, ¿sí? La fuerza 3 y por último la fuerza número 4. Y esto debe ser igual al valor de la fuerza total o la fuerza del newtómetro que yo tengo, yo tomé el dato. Para el sistema de 4 fuerzas, yo ya tengo aquí demostrado que este cuerpo está en equilibrio porque las dos fuerzas son iguales. Y como son iguales, se contrarrestan y al contrarrestarse me va a dar igual a 0. Listo. Luego, solamente para el sistema de 4 fuerzas ustedes van a hacer esto. Esto se llama el polígono funicular. ¿Cómo funciona el polígono funicular? Yo tomo las fuerzas con su respectiva escala y las coloco una detrás de la otra. Miren, una. Aquí está la fuerza 2. Aquí está el peso de la placa. Acá está la fuerza 3. Y aquí está la fuerza 4. ¿Sí? Y desde un punto arbitrario. No es necesario que ustedes pongan el punto, por ejemplo, desde aquí arriba, o desde acá abajo, o desde el centro. Desde un punto arbitrario. Sí, arbitrario. Entonces yo señalo mi punto donde voy a iniciar la unión de estas fuerzas, miren. Y voy a unir cada una de las fuerzas. Debe ser. Listo, aquí. Uno, miren, la fuerza hasta un punto arbitrario. Mismo de aquí, hacia un punto arbitrario, desde donde termina y comienza la otra, y voy señalando de esta manera. Esa es la primera parte del polígono funicular, ¿sí? Listo, una vez que yo ya tengo eso, yo vengo acá y utilizando un sistema, utilizando un sistema de referencia, yo voy a trazar primero yo voy a trazar mi primer sistema de referencia. Ya.
Y con las escalas que yo tomé de distancia y de fuerza, yo voy a dibujar cada una de las fuerzas que yo tengo. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? La fuerza 1, la fuerza 2 con su respectiva distancia, la fuerza 3 con su respectiva, perdón, el peso de la placa con su respectiva distancia, la fuerza 3 con su respectiva distancia y la fuerza 4 con su respectiva distancia. ¿Y qué voy a hacer yo? Simplemente voy a pasar estos valores, estas líneas que yo tengo aquí, voy a pasar desde cualquier punto, no importa. Entonces, una paralela a este, que vendría más o menos por aquí, miren. Sí. Igual, una paralela a esta línea de aquí, que vendría a ir más o menos por aquí. Y este punto que yo encuentro aquí, este que señalé en este momento, es justamente donde debe estar aplicada la fuerza para que todo este sistema esté en equilibrio. Y debe coincidir con uno de los valores que ustedes tienen, con una de las distancias que ustedes tienen. Sí, igual yo puedo ir trazando paralelas, por ejemplo, esta paralela de aquí es paralela acá. Igual esta paralela de aquí es paralela con esta de acá. Esta de aquí es paralela con esta de acá. Y esta de acá es paralela con esta parte de acá. Y con esto yo ya he demostrado también dónde está el punto de aplicación de la fuerza para este sistema de 4 fuerzas paralelas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ese punto se hallaba con la primera y con la última, proyectándolas. ¿Sí? Ah, ok. Esta de aquí, mira, esta es paralela, le tracé paralela a este lado. Y esta de acá abajo le tracé paralela acá. Y el punto donde se unen es el punto de aplicación de mi fuerza, donde debe estar aplicada la fuerza para que todo el sistema esté en equilibrio. Y les va a coincidir, si hacen bien todo esto, les va a coincidir con un valor que está dentro de los datos que tomaron. Y con eso se acabó el informe, ¿sí? Al final las conclusiones, que ya saben cómo deben ir. Y con eso terminado el informe. ¿Preguntas, dudas? Esto lo hacen en GeoGebra, ojo. Eso justamente le iba a preguntar si es en GeoGebra, porque no sé si en GeoGebra existe esa posibilidad de hacer esos gráficos, o no sé, la Claro verdad, que lo he existe visto. la posibilidad. Nos puede Claro. indicar porque yo nunca he visto eso. A ver. Listo. Aquí yo primero voy a eliminar los ejes. Voy a dejar solamente la cuadrícula. ¿Y qué tengo yo? Entonces, yo tengo, voy a hacer esta parte de aquí para no tardarnos tanto. Miren, esta parte de aquí. Voy a pasar con las mismas medidas, ¿no? Fuerza 1, 2.077. Y voy a dibujar en el GeoGebra. Voy a dibujar con ayuda de, ¿dónde está? Aquí. Segmento longitud dada. Hago clic aquí y hago en punto. De aquí y me va a pedir la longitud 2.077. ¿Ok? Sí, ahí ya tengo mi primera fuerza graficada. Como todas van hacia abajo, les llevo hasta abajo. Luego, ¿cuál fuerza tengo? Tengo una fuerza 2, 0.62 newtons, me dice. Lo mismo. Voy acá y segmento de longitud dada, hago clic y le doy 0.67. ¿Ok? Ya tengo dibujada la segunda fuerza. Para no confundirme, yo le puedo ir cambiando de colores. Entonces, propiedades del objeto, le voy a dar un color
diferente. Espero que se cargue. Listo. En color, yo puedo darle un verde. Ok. Listo. Luego, tengo otra fuerza. ¿Cuál sería esa fuerza? El peso de la placa me dice 3.5 newtons. Entonces, lo mismo. Segmento de longitud dada. 3.5. Ok. Muevo hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. Y por último, la última fuerza, que sería una fuerza, dos, fuerza 3, no, todavía me falta. La fuerza número 3 sería 0.81 newtons. Lo mismo. 0.81 newtons, ok. Muevo hacia abajo. Ahí está. También voy a cambiar de color. Un color medio azulito. Listo. Y la última fuerza, que sería la de 0.69 newtons. Dibujo. 0.69 newtons, ok. Ustedes ya saben, para hacer esto, después ya acomodan, borran todo lo que no tiene que estar, le ponen, en vez de los segmentos, ya una vez que ya tengan todo, le ponen vectores, vector aquí, acá, sí, vector de aquí, acá. Muy bien, otro vector de aquí, acá, otro vector y otro vector para representar los vectores, y lo demás se esconde. Y una vez que ya tengo todo eso, como les dije, yo elijo un punto arbitrario. Herramienta punto y elijo cualquiera. Ahí. Y voy a ir uniendo con segmentos o con vectores, eso ya depende de ustedes. Yo prefiero utilizar segmentos. Desde aquí, acá, desde acá, acá, y desde donde terminan cada uno de los segmentos, o de los vectores, o de las fuerzas que están representadas en mi polígono, de lo que yo quiero hacer. Aquí, acá, miren. Ya tengo esta siguiente parte. Entonces, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hago después de eso? Dibujar mis fuerzas con las distancias que yo ya había previamente tomado. Entonces, miren, aquí tiene que estar con las distancias que debía haber tomado, ¿no? Les voy a poner así más o menos, no les voy a poner iguales, pero en teoría ustedes deben poner las distancias iguales. Voy a utilizar la herramienta polígono, ¿sí?, para dibujar un polígono para que me ayude en esta parte. Listo. Sobre este polígono yo voy a dibujar mis fuerzas. La primera fuerza era 2.077 y la dibujo de la misma manera. Segmento de longitud dada es más o menos, déjenme ver, ya. Más o menos por aquí. 2.077. ¿Ok? Le dirijo hacia donde debe ir. Listo. La segunda fuerza tenía un valor de 0.62 newtons y estaba más o menos a una distancia por aquí. Entonces, lo mismo, segmento de longitud dada, 0.67 newtons, ok.
y me la llevo hasta donde debería estar colocada. Listo. El peso de la placa era 3.5. Estaba más o menos por aquí. Voy a poner 3.5. Ok. Y la dirijo hacia donde debería estar. Ahí. La tercera tenía un valor de 0.81. Lo mismo. Pongamos desde aquí. 0.81. Ok. Y pongamos la otra 0.69. Ok. Listo. Para ya no. Nada más. Cerramos esto de aquí. Y esta acá. Con eso yo ya tengo para hacer mi polígono funicular. Utilizo la herramienta paralela. Miren, herramienta paralela y digo que quiero una paralela justo a esta recta y me la llevo por aquí. Puede estar más arriba, más abajo, pero tiene que coincidir con esta segunda fuerza, ¿sí? Con esta fuerza de aquí, perdón. Tiene que coincidir. Donde quiera que yo le ponga, no importa. Sí, la primera. La segunda también quiero una recta paralela aquí y tiene que coincidir con esta de acá. Donde sea. Puede ser al medio, al principio o al final. No importa. Entonces le doy clic y miren, justamente lo que les decía. Este punto de aquí coincide con el punto de aplicación de la fuerza para que todo esto esté en equilibrio. Y de ahí yo puedo seguir poniendo las fuerzas, las que ya tenía, ¿no? Por ejemplo, una recta paralela. Esta de aquí debería cancelar. Esta de aquí, llevarme una paralela. De aquí tendría que salir acá. ¿Sí? De esta tendría que salir más o menos acá. ¿Sí? De esta tendría que salir una más o menos aquí. Al final, más acá. Esto me sale así porque yo no utilicé la respectiva escala, ¿no? Y esta tendría que coincidirme con esta fuerza de acá. Al final, si utilizo la misma escala, todo me va a coincidir, cosa que se va a cerrar de esta manera. Una seguida de la otra, así, así y así. ¿Sí? Siempre y cuando utilice la escala apropiada. Y de esa manera, miren, yo ya tengo aquí comprobado. Dice, sí, yo tengo una pregunta. Cuando usted proyecta la primera y la última diagonal y le da el punto ese donde la fuerza, bueno, el punto donde se aplica fuerza así en equilibrio, ese punto tiene que coincidir con la otra fuerza que apunta hacia arriba. En el documento estaba. En este caso sí. Miren, en este caso sí. ¿Por qué? Porque los valores que nosotros tomamos, si se dan cuenta que está a 0.50 y a 0.50, o sea, está en la mitad. Caso contrario sería que nosotros trabajemos en una práctica real, que ahí este valor de aquí no va a coincidir. Nosotros tenemos que mover el valor de la distancia de la normal, tenemos que moverla a un lado. O sea que nosotros tendríamos que mover la varilla para que no se quede en el centro, para el sistema de 4 fuerzas, nada más. Para el sistema de 4 fuerzas nosotros tendríamos que haber movido esta brazadera de aquí, moverle o bien a la derecha o bien a la izquierda. Y cuando nosotros hacemos el polígono funicular, a nosotros nos da justamente que coincide el punto con el de la fuerza aplicada para que el sistema esté en equilibrio. Como les digo, en este caso
coinciden por motivos de que no utilicé la escala. Está un poquito movido, sí, miren, un poquito movido. Pero coincide por ahí. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, la fuerza aplicada en este lado, el rato que yo grafico esta parte de aquí, tranquilamente esto debería darnos más o menos acá. ¿Sí? Entonces, donde se unen estas dos líneas, sería más acá más o menos, ahí. Donde coinciden estas dos líneas, justamente es ahí donde se aplica la fuerza en este caso para que nuestro sistema esté en equilibrio. Como les digo, aquí coincide justo en el centro. ¿Por qué? Porque lastimosamente no podemos mover del simulador, no podemos moverle del centro. Pero en una práctica real ustedes hubiesen tenido que mover ese centro de masa hacia un lado, bien a la izquierda o bien a la derecha. Y una vez que grafiquen, les iba a dar el punto exacto donde se aplicaba la fuerza. Y lo podían comprobar mediante las medidas que ustedes tomaron. Nada más. Eso es, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, algo más? No. Entonces, miren, estas líneas de aquí, yo no tengo que dejarlas así porque se ve horrible, se ve feo eso. Entonces, yo tranquilamente puedo utilizar la herramienta segmento para ir uniendo desde aquí a acá. Este va con este. Este creo que era con este, no recuerdo. Bueno, pero ustedes ya me entienden la idea, ¿no? Y esta línea de aquí que une de aquí a acá, justo en el centro, con este de aquí. Y lo demás que no me sirve voy a ir escondiendo. Cada una tiene J1, dice. ¿Dónde están estos nombres? Aquí está. Y voy escondiendo todas esas partes para que al final solamente me quede lo que yo necesito. Ya creo que borré más. Y es así. Me falta G1. G1. T1. No, esta sí tiene que ir. Esa es H1. H1. Y esta de aquí, S1. F1. ¿Dónde está? Aquí está. F1, pero tendría que aparecer una por aquí. Bueno, vamos una vez. Esta se unía con esta hasta aquí. Y para darle una mejor vista, propiedades del objeto, estilo, voy entrecortado y lo mismo aquí. Ahí ya ustedes se inventan cómo hacerle un poco más vistoso a esta parte del gráfico. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen ya representadas las fuerzas, un punto arbitrario, y ese punto arbitrario me sirve para determinar dónde está el punto de aplicación de la fuerza en este lado de aquí. Y luego cada una de las componentes que serían estos rayos que salen hacia los segmentos, los voy colocando uno a continuación de otro y voy a poder ver, por ejemplo, yo podría hacer esto. No me deja. No me deja porque el segmento está en un solo punto. Yo podría subir este segmento hasta la parte de arriba. Y ahí sí yo puedo hacer esta parte que les dije de las rectas paralelas, una paralela a esta, y ir colocando esta aquí, ¿sí? Luego esta que tendría que ir justo de donde termina acá,
Y esta que tendría que ir, esta acá. Y esta de aquí le podría subir. Sí, sí, le puedo subir. ¿Para qué? Para que me coincida. Y la última, que sería esta de aquí, cuando me coincida esta con esta, también le podría subir. Tal como tengo yo aquí, miren. Me tocó subirles un poco las fuerzas para que me coincida con las paralelas que yo tracé desde aquí hasta acá. Sí, entonces en esa parte sí pueden acomodarse, subirle o bajarle las fuerzas para que les coincida. Lo que único que no tiene que olvidarse es de que esta fuerza de aquí siempre tiene que ir con la primera, en cualquier parte. Miren, en cualquier parte. Igual esta de acá, en cualquier parte de la fuerza última. Y el lugar donde se cruzan las dos es el lugar donde se debe aplicar la fuerza para que nuestro sistema quede en equilibrio. Eso es, jóvenes, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Mientras les activo la evaluación. Listo. Editar ajustes. Son exactamente las 12:37. 12:37 hasta las 12. Hasta las 13:07. Listo, van a tener un Dice, nos activó a las y 47. 10 minutos. Desde las 12:47. Bueno, ya, 37, dejemos. 37 y 37 son 13:07, listo. Tienen 30 minutos, se demora 10 minutos, no hay clave, ingresan nomás y está listo. Esperen que se cargue, esperen que se cargue, esperen que se cargue. Listo, en este momento ya pueden ingresar. Tienen 10 minutos desde las 12, desde este momento hasta la 1:07 para poder ingresar y resolver la evaluación. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye, bye.